Bueno, buenas tardes chicos, de quinto segunda, bienvenidos a las clases que van a ir desarrollándose en lo posible. Este va a ser uno de los mecanismos que voy a tratar de llegar a ustedes. El tema que vamos a trabajar es un repaso de la clase anterior, que es el concepto de factorizar polinomios. Recuerden que factorizar un polinomio significa expresarlo como producto entre un monomio por un binomio, entre binomios entre sí, entre un monomio por un trinomio, entre trinomios entre sí, etcétera, etcétera. La idea es siempre que el polinomio quede expresado de alguna manera como producto. Esto de factorización de polinomio es una herramienta que vamos a necesitar específicamente para cuando abordemos el concepto de límite. Justamente porque es una herramienta que nos sirve para el cálculo, para determinar algunos errores matemáticos como pueden ser indeterminaciones. Por esa razón los vamos a explicar y los vamos a repasar uno por uno. Los casos de factoreo son 6. ¿Sí? El primero que trabajamos en la teoría se llama factor común. ¿Qué significa factor común? Bien, el primer caso se llama factor común. ¿Qué significa encontrar el factor común en un polinomio? Por ejemplo, si yo tengo 2x a la cuarta más 6x al cuadrado, lo que tengo que buscar es en los coeficientes el divisor común mayor. ¿Qué significa? El divisor común mayor entre 2 y 6 va a ser 2. ¿Por qué? Porque es el número mayor que divide al 2 y que divide al 6. Entonces, 2 va a ser el factor común y la letra que se repite al momento de separar en términos, que es la indeterminada, viene a ser x y con el menor de los exponentes. Entonces, el factor común de este polinomio es 2x al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar adentro de esa suma? Lo que yo voy a hacer es, a través de un cálculo auxiliar, determinar qué voy a colocar acá y qué voy a colocar acá. Para ello, tomo 2x a la cuarta y lo divido por el factor común que nosotros hemos extraído, sobre ese 2x a la 2. Con los coeficientes, ¿qué hacemos? Simplificamos. En este caso, que va a quedar un 1. Entonces queda un 1. Y con las indeterminadas se aplica el cociente de potencias de igual base. Coloco la misma base y en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a restar 4 menos 2 para quedar x cuadrado. Muy bien. Y para determinar qué voy a colocar acá, divido 6x a la 2, dividido el factor común, 2x cuadrado, simplifico x cuadrado, 6 dividido 2, que me queda 3. 3 es el que va a quedar aquí. Fíjense que quedó expresado este polinomio p de x como el producto de un monomio por un binomio. Perfecto. Eso es factor común. Bien, el segundo caso le vamos a llamar factor común por grupo. Que esto ustedes lo tienen en la teoría. Factor común por grupos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando tengo que usar este caso de factoreo, que es el factor común por grupo, a diferencia del factor común? Por ejemplo, supónganse que partimos del polinomio x cubo más x cuadrado, ejemplo 1, más 4x más 4. Si yo busco acá, ¿sí?, entre cada uno de estos términos, al momento de separar en términos, no hay ningún coeficiente excepto el 1 que sea divisor de cada uno, común mayor de cada uno de esos términos. Y las indeterminadas, en este caso, x aparece en el primero y en el segundo y en el tercer término, pero no en el cuarto. Por lo tanto, no hay ni un divisor común mayor distinto de 1, ni una letra que se repita en todos los términos para que yo pueda sacar factor común. Entonces, lo que hacemos es agrupar. ¿Qué agrupo? Agrupo de a dos términos, es decir, p de x va a quedar x cubo más x cuadrado. Siempre voy a colocar el signo más y los signos los voy a colocar hacia el interior
de lo que voy a encerrar entre paréntesis. Si ustedes observen, en esto sí yo puedo sacar un saco factor común. ¿Quién va a ser ese factor común que voy a sacar desde ahí? Va a ser x cuadrado, es decir, x cuadrado por, ¿qué me va a quedar adentro? X cubo dividido x cuadrado va a quedar x a la 1, porque el resto no es exponente, más x cuadrado dividido x cuadrado, que va a quedar 1, más, acá saco el factor común 4, ¿sí? Entre estos dos, saco factor común 4, y acá saqué factor común x cuadrado. Entonces va a quedar 4 por, divido 4x dividido 4, que me va a quedar x, más 4 dividido 4, que va a quedar 1. Separo nuevamente en términos y observo que tengo dos términos, ¿sí? En esos dos términos hay un factor que se repite, que ¿quién es? X más 1. Entonces, saco factor común, lo que está entre paréntesis x más 1. Entonces nos va a quedar x más 1 por x cuadrado más 4, quedó expresado como producto este polinomio p de x, por lo tanto, como producto entre dos binomios, que era lo que nosotros pretendíamos y necesitábamos realizar. Es decir, que un polinomio que tenía 4 términos me queda reducido, aplicando caso de factoreo, al producto de dos binomios, como en este caso. Si yo acá aplico propiedad distributiva y agrupo los términos, indudablemente voy a volver desde donde partí, que fue p de x igual a x cubo más x cuadrado más 4x más 4. Este viene a ser el ejemplo 1. Suponete que les presento otro ejemplo, el ejemplo 2. Vamos a trabajar con algunos signos negativos para que vean la diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Supónganse que tengan x cubo más x cuadrado menos 2x menos 2. Separo en términos, no hay un factor que se repita en todos y cada uno de estos términos, entonces lo que hago es agrupar. Agrupo, como hicimos recién, x cubo más x cuadrado, agrupo, siempre coloco el signo más y traslado los negativos hacia adentro del paréntesis y extraigo el factor común aquí. ¿Cuál va a ser el factor común ahí? X cuadrado por x más 1, x cubo dividido x cuadrado me queda x a la 1, x cuadrado dividido x cuadrado que me queda 1, más, entre estos dos saco el factor común que va a ser ¿quién? Menos 2 por x, y acá tengo que jugar con los signos, menos por más me va a quedar menos, por eso queda ese menos de ahí, por eso extraje el factor menos 2, menos por más 1 me va a quedar ese menos 2 que está ahí, es decir, que lo que saqué, que se repitió en estos dos, fue el menos 2 como factor común. Separo en términos y saco factor común nuevamente, ¿quién? El x más 1, que es lo que se repite en los dos términos. Entonces el polinomio factorizado va a quedar x más 1 por x cuadrado más menos 2. Si ustedes observan aquí, más menos, que va a quedar ahí, signo negativo. Entonces, el polinomio factorizado final va a quedar x más 1 por x cuadrado menos 2. Queda expresado como producto de dos binomios. Muy bien. Segundo caso explicado, vamos al tercer caso de factoreo, que es el cuadrado de un binomio o trinomio cuadrado perfecto. Es decir, si yo tengo a más b al cuadrado, esto es el cuadrado de un binomio. Ese cuadrado de un binomio desarrollado, o aplicando propiedad distributiva de a más b por a más b, llegamos a que si yo lo desarrollo, la regla me dice que es el cuadrado del primero. ¿Quién es el primero? A. ¿Y quién es el segundo? B. Es decir, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto que
que se obtiene aquí, si ustedes observan, son 3 términos. Esto se llama trinomio cuadrado perfecto. Si yo voy de aquí para allá, lo que estoy haciendo es desarrollar cuadrados. Y si voy desde un trinomio al cuadrado de un binomio, lo que voy a hacer es factorizar. Es decir, que generalmente, ¿qué se me va a presentar? Se me va a presentar un trinomio y yo, aplicando este caso de factorio, lo puedo pasar al cuadrado de un binomio. Que ese cuadrado de un binomio, a más b al cuadrado, se puede escribir como a más b por a más b, es decir, el producto de dos binomios. ¿Está? Usando productos de potencias de igual base. Muy bien. Cuando yo estoy del cuadrado de un binomio al trinomio, desarrollo cuadrado y aplico ¿qué cosa? La regla. La regla que me dice que es el cuadrado del primero más el doble producto, doble viene de 2, del primero por el segundo, más el segundo, que vendría a ser b, al cuadrado. Y si paso de un trinomio cuadrado perfecto al cuadrado de un binomio, lo que voy a hacer es factorizar. Muy bien, veamos un ejemplo. Supónganse que tenemos que p de x es igual a x cuadrado menos 6x más 9. O pongámosle más 6, por ahora, para trabajar los signos negativos. Lo contrario de elevar al cuadrado, ¿qué es? Es la raíz cuadrada. Es decir, si yo le saco la raíz cuadrada a x cuadrado, me va a dar x, que viene a ser ¿quién? El primero. Es decir, vendría a ser este a. Y si yo le saco la raíz cuadrada a 9, me va a dar 3, la raíz principal, que vendría a ser el cuadrado del segundo. Entonces, este viene a ser ¿quién? 3 viene a ser el segundo. Y siempre tengo que comprobar que el término central sea el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x por 3, que me va a quedar 6x. ¿Coincide? Coincide. Por lo tanto, este trinomio cuadrado perfecto se puede escribir como el cuadrado de un binomio. ¿Y quién va a ser el primero? El primero es x. ¿Y quién va a ser el segundo? 3. Es decir, x más 3 al cuadrado, si yo lo factorizo o le aplico producto de potencias de igual base, va a quedar x más 3 por x más 3. Producto de dos binomios. Y ahí quedaría el polinomio factorizado. Muy bien. Este viene a ser el caso tercero, que se llama factor común, cuadrado de un binomio. No le cambiamos el título acá. Disculpen. El tercer caso es el cuadrado de un binomio o trinomio cuadrado perfecto. Siempre debo tener en cuenta que si yo les presento otro ejemplo, este vendría a ser el ejemplo 1, que fue el que analizamos, supóngase que yo les presente otro ejemplo, como ejemplo 2, un signo negativo aquí en la parte central. Por ejemplo, vamos a ver otro, para poder explicarle qué ocurre con los signos negativos. Supónganse que yo les presento, como ejemplo 2, que p de x es igual a x cuadrado menos 10x más 25. Tomo lo contrario de elevar al cuadrado, va a ser x cuadrado, va a ser la raíz. Entonces, desde ahí, simplifico y ¿qué me queda? X. X viene a ser ¿quién? Mi primero. Y al 25 le saco la raíz cuadrada. Pero 25 es más menos 5, la raíz. Y este término tengo que comprobar que sea el doble producto del primero por el segundo. 2 por x por, en este caso no voy a usar más 5, sino con quién me voy a tener que quedar, con menos 5. 2 por menos 5, ¿qué me queda? Menos 10x. Por lo tanto, el primero es x y el segundo
es menos 5. Quiere decir que este trinomio sí es un trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto lo puedo escribir como cuadrado de un binomio. Va a quedar x menos 5 al cuadrado. Usando productos de potencias de igual base, va a quedar x menos 5 por x menos 5. Polinomio expresado como producto de dos binomios, polinomio que queda factorizado. Muy bien. Vamos a avanzar al cuarto caso de factoreo, que es el cubo de un binomio o cuatrinomio cubo perfecto. Muy bien, es muy parecido a este caso de factoreo que acabamos de ver, pero en el cuarto caso se llama cubo de un binomio o cuatrinomio cubo perfecto. Es decir, que yo voy a tener a más b elevado al cubo va a ser igual al desarrollo de esto, ¿sí? Hay una regla, o yo lo puedo explicar, lo puedo hacer por distributiva, a más b por a más b por a más b. Esa sería una de las formas, a más b por a más b por a más b. Es decir, 3 veces, ¿por qué? Porque tengo 1, producto potencia igual base, 1 más 1, 2 más 1, 3. ¿Sí? Se podría desarrollar como el cuadrado de un binomio por un binomio, que sería más b. Es decir, esto se puede reducir a lo que vimos recién y aplicar propiedad distributiva y podría llegar a establecer la regla. Que la regla es mucho más sencillo. Es decir, yo parto del cubo de un binomio y aplico la regla y voy a llegar a este otro lado. ¿Sí? Cuando yo aplique la propiedad distributiva, voy a llegar a un cuatrinomio cubo perfecto. Es decir, que la idea de pasar del cubo de un binomio a un cuatrinomio cubo perfecto se llama desarrollar cubos. Desarrollar el cubo de este binomio. ¿Sí? Y aplico lo que se llama acá una regla. ¿Sí? Esa regla, porque la regla me va a hacer mucho más rápido que aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué me dice la regla? Que si yo tengo a más b elevado al cubo, la regla es el cubo del primero. ¿Quién es el primero? El primero es a. ¿Y quién es el segundo? b. El cubo del primero más el triple producto del primero, que vendría a ser a al cuadrado, por el segundo b más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Es decir, fíjense, si ustedes prestan bastante atención aquí, van a observar que arrancamos con la potencia de 3 en a, luego disminuye en una unidad y aumenta b, es decir, a disminuye en una unidad, b aumenta a la 1. En el tercer término, a disminuye a la 1, b aumenta a la 2. Y en el último de los términos, b aumenta a la 3. Es decir, que cuando yo analice las potencias de a van decreciendo y las de b van subiendo. ¿Tá? Es decir, lo que llevo del cubo de un binomio a un cuatrinomio cubo perfecto es aplicando lo que se dice acá, desarrollar el cubo, mediante esa regla que les acabo de dictar. Generalmente, cuando yo voy camino inverso, es decir, de aquí para allá, voy a desarrollar el cubo del binomio. Cuando voy a la inversa, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar. Es decir, cuando yo pase de un cuatrinomio cubo perfecto al cubo de un binomio, lo que voy a hacer es factorizar, es el proceso inverso. Entonces, ¿qué me van a presentar a mí? Me van a presentar esto, me van a presentar un cuatrinomio y que yo tengo que observar si ese cuatrinomio responde o no
¿A qué cosa? Al cubo de un binomio. Para ello tengo que tener en cuenta lo que hemos utilizado al momento de la regla. Ahora vamos a ver un ejemplo para clarificar todo esto. Supónganse que vamos a trabajar con un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Supónganse que les presento P de x igual x cubo más 6x cuadrado más 12x más 8. Veamos este ejemplo. Si yo tomo el primero, lo inverso de elevar al cubo, ¿qué va a hacer? Sacarle la raíz cúbica, es decir, la raíz cúbica de x cubo me vendría a dar el primero, que viene a ser x. Simplifico y me queda x. El segundo, voy a sacarle la raíz cúbica 8. En este caso, ¿cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. ¿Y qué debo verificar? Siempre debo verificar que este responda al triple producto del primero, según la regla, al cuadrado, por el segundo. Es decir, 3 por x, pero me dice que lo eleve al cuadrado, por el segundo, que ¿quién es? 2. 3 por 2, 6x cuadrado. ¿Se comprueba? Sí, se comprueba. Ahora tengo que ver si este responde, siempre tengo que comprobar esto, al triple producto, según lo que dice la regla, del primero por el segundo elevado al cuadrado. 3 por el primero es x y el segundo, ¿quién es? 2, pero lo tengo que elevar al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. ¿Qué me queda? 12x. Como ven, también responde. Por lo tanto, este que está acá, todo esto, es un trinomio cuadrado perfecto. Si es un un cuatrinomio cubo perfecto, al ser un cuatrinomio cubo perfecto, puedo expresarlo como el cubo de un binomio, es decir, que este P de x se puede escribir como el cubo de ¿quién? Del primero, que es x, más ¿quién es el segundo? Este viene a ser mi segundo, que es 2. X más 2 elevado al cubo, nos quedaría, lo vamos a hacer más abajo para que se pueda notar, P de x nos va a quedar, repito, x, que es el primero, más el segundo, que es 2 elevado al cubo, nos puede quedar aplicando productos de potencias de igual base como x más 2 a la 1 por x más 2 a la 1 por x más 2 a la 1. Si yo aplico producto de potencias de igual base, ¿qué me va a quedar? X más 2 elevado a la 1, 1 más 1, 2, más 1, 3, polinomio que quedó expresado como producto de 3 binomios, polinomio que ya en esta instancia quedaría polinomio factorizado. Bien, ¿qué nos cabe repasar? Hasta acá hemos visto, ¿sí?, 4 casos de factoreo, ¿sí?, que son factor común, vemos que siempre debemos separar en términos y ver si tengo un número o un coeficiente que puede ser un número fraccionario, que puede ser un número entero, que puede ser cualquier tipo de número que yo pueda extraerle un divisor común en cada uno de los términos. Y en el factor común, ¿qué hacemos? Buscamos la letra o indeterminada o las letras que se repitan siempre afectadas del menor de los exponentes. Luego, ¿qué hacemos? En cada uno de los términos, para saber lo que va a quedar entre paréntesis, divido a cada uno de esos términos que tengo en el polinomio original por el factor común. Bien, factor común por grupo. ¿Cuándo lo aplico? Lo aplico cuando tengo 4 términos y debo agrupar de a 2. O puedo tener 6 términos y puedo agrupar de a 3. Generalmente se me van a presentar 4 términos que yo pueda agrupar de a 2. ¿Qué significa? Que en ese polinomio que se me presente no hay un factor común de todos los términos. Entonces, ¿qué debo hacer? Agrupar de a 2 y sí o sí extraer el factor común de cada uno de esos términos. Una vez que yo traiga el factor común de esos 2 binomios,
voy a obtener seguramente en un tercer paso que extraer nuevamente factor común que va a ser un binomio. Y el resultado final del factor común por grupo queda siempre expresado el producto de un binomio por otro binomio. El tercer caso vimos que es el cubo de un binomio o trinomio cuadrado perfecto. Para pasar del cuadrado de un binomio a un trinomio cuadrado perfecto, lo que hago es desarrollar. ¿Sí? Y para desarrollar, ¿qué hago? Aplico la regla que me dice que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Qué debo tener siempre en cuenta? Que si yo voy del cubo de un binomio a el trinomio, lo que estoy haciendo es desarrollarlo. Y si voy a la inversa de un trinomio al cubo de un binomio, lo que estoy haciendo es factorizarlo. Lo mismo ocurre acá. Cuando yo tengo el cubo de un binomio, en este cuarto caso, el cubo de un binomio, yo le aplico la regla, lo desarrollo y obtengo un cuatrinomio cubo perfecto. Y si yo quiero ir al revés de un cuatrinomio cubo perfecto al cubo de un binomio, lo que hago es factorizar. ¿Qué conclusión debemos tener siempre presente? Con el tercer y cuarto caso, no siempre todos los trinomios responden a un cuadrado de un binomio y ni todos los cuatrinomios van a responder al cubo de un binomio. Eso lo hemos trabajado y está también en la teoría. Les pido que por favor al final de cada uno de estos dos casos, del tercero y del cuarto, ustedes lo revisen y lo pongan aquí en consideración para este tema. Hasta aquí sería la primera parte de factorización de polinomios. Nos quedan dos casos que es lo que vamos a trabajar en el próximo video.